El 4 de noviembre de 2010 en el aeropuerto de Changi, Singapur, el gigantesco avión Airbus A380 estaba siendo reabastecido tranquilamente, preparándose para el siguiente tramo del viaje desde Londres hasta Sydney. Con su enorme tamaño y elegante apariencia, el A380 rápidamente atrajo las miradas de numerosos pasajeros presentes en el aeropuerto. Sin embargo, apenas media hora después, ocurrió un incidente grave e inesperado. El motor de este avión sufrió una falla importante que provocó daños severos incontrolables. Fragmentos del turbocompresor del motor volaron como si hubieran explotado, dañando varios sistemas esenciales del avión. En ese momento, 440 pasajeros se enfrentaban a una situación al borde del desastre, todo debido a un error de fabricación de menos de 1 milímetro. Un fallo aparentemente insignificante obligó a la tripulación a lidiar con más de 100 alertas técnicas y el riesgo constante de una posible explosión en cualquier momento. Hoy, les contaré la historia de un accidente que casi se convirtió en el desastre aéreo más grave de la historia, el incidente del vuelo Qantas 32 de la Aerolínea Nacional de Australia. Cuando se menciona el Airbus A380, seguramente muchos ya lo conocen. Es el avión de 2 pisos más largo jamás construido, con un peso colosal de hasta 575,000 kilogramos, una longitud superior a los 72 metros y una capacidad máxima de 853 pasajeros. La A380 no solo destaca por su diseño de clase mundial, sino también por ofrecer una experiencia de vuelo excepcional. Para poder operar una gigantesca aeronave como el A380, está equipada con 4 potentes motores a reacción, para garantizar la máxima seguridad. En cada vuelo, el protagonista de nuestra historia de hoy, el primer 380 de la aerolínea Qantas, fue bautizado como Nancy Bird Walton en honor a la aviadora pionera de Australia. No solo eso, también fue un símbolo de respeto hacia ella y su difunto esposo. Esa mañana, el vuelo Qantas 32 aterrizó en Singapur, después del tramo desde Londres. Tras un breve descanso, el avión se preparó para despegar hacia su destino final, la ciudad de Sydney. Al mismo tiempo, la tripulación también fue reemplazada. Además del capitán Richard Champion de Crespigny, había otros 4 pilotos que lo acompañaban en el viaje. En esta ocasión, aunque las normas solo requieren 3 pilotos para operar un vuelo intercontinental, esta vez había 5. Incluía a un instructor que supervisaba el vuelo del capitán, y a un inspector de alto nivel que evaluaba a dicho instructor. La tripulación sumaba 140 años de experiencia y más de 71,000 horas de vuelo. Se trataba de uno de los equipos de pilotos más capacitados, y lo que hicieron después demostró que lo merecían completamente, llevando con honor el título de tripulación de vuelo ideal. A las 9:56 de la mañana, hora local, el vuelo QF-32 despegó oficialmente. El capitán Crespigny empujó cuidadosamente el acelerador. El avión de 464,000 kilogramos comenzó a rodar, acelerar y dejar la pista. Menos de 1 minuto después, el avión se elevó suavemente sobre el estrecho de Singapur. Después del despegue, el capitán activó el piloto automático. El avión comenzó a seguir la ruta de vuelo prevista, ascendiendo gradualmente. Todos los indicadores del panel de control mostraban que todo funcionaba con normalidad. Para la tripulación y los pasajeros, era solo un vuelo de rutina como cualquier otro. Sin embargo, nadie imaginaba que un fallo técnico de menos de 1 milímetro en el motor estaba silenciosamente poniendo en riesgo la seguridad de todo el vuelo. Y justo 4 minutos después de despegar, el avión alcanzó una altitud de 2,133 metros, equivalente a 7,000 pies. 2 explosiones fuertes resonaron, dando inicio a una serie de momentos tensos y angustiosos, cuando la tripulación aún no se reponía del estallido inesperado. En la cabina sonaron múltiples señales de alarma seguidas. ¿Qué pudo causar que un avión moderno, operando con total normalidad, de repente cayera en crisis en cuestión de minutos? Antes de adentrarnos en los acontecimientos del incidente, conozcamos primero el motor Trent 900, el corazón del Airbus A380. Al principio, esta línea de motores fue desarrollada por Rolls-Royce para equipar al modelo Boeing 747X. Sin embargo, al no recibir
Interés por parte del mercado, el proyecto de mejora del 747 fue suspendido. Justo en ese momento, Airbus necesitaba una solución de motor para su proyecto A380. Rolls-Royce inmediatamente propuso el Trent 900, y desde entonces se convirtió en una de las opciones oficiales para el superavión de 2 pisos. Al igual que muchos motores turbofan, el Trent 900 está compuesto por 4 partes principales: ventilador, compresor, cámara de combustión y turbina, en ese orden desde el frente hacia atrás. En cuanto a su estructura, incluye 2 conductos, uno interno y uno externo. Cuando el avión opera, el ventilador delantero gira y succiona una gran cantidad de aire. Parte de ese aire pasa por el compresor y luego llega a la cámara de combustión, donde se mezcla con combustible. Se quema para generar gases calientes a alta presión. Este flujo de gas hace girar las turbinas, generando energía para mantener el motor en funcionamiento. En especial, la turbina de baja presión hace girar nuevamente el ventilador frontal. El Trent 900 tiene una relación de bypass de entre 8,50 y 8,7, lo que significa que la mayor parte del aire que atraviesa el motor no entra en la cámara de combustión, sino que es impulsado directamente hacia atrás por el ventilador a través del conducto externo, generando el empuje principal. Lo especial del Trent 900, en comparación con otros motores, es que incluye una etapa intermedia compuesta por un compresor de presión media y una turbina de presión media ubicados entre las secciones de alta y baja presión. La turbina de presión media está formada por álabes pequeños que giran gracias al gas caliente de alta presión y transmiten la energía al compresor de presión media mediante un eje de transmisión. Sin embargo, para que todos los componentes giren suavemente a alta velocidad, el sistema de cojinetes y la lubricación con aceite son indispensables. Desde el momento en que el motor arranca, el aceite lubricante se bombea constantemente a través de un sistema de tuberías que circula por los cojinetes, evitando así el desgaste y el sobrecalentamiento. Irónicamente, solo un minuto después del despegue, el conducto de lubricación del motor número 2 del vuelo Qantas 32 se rompió. La alta presión hizo que el aceite en forma de niebla se rociara sobre el aislamiento externo de los cojinetes, donde la temperatura ya había alcanzado los 375 grados Celsius, mientras que el punto de ignición del aceite era de solo unos 280 grados C. Inmediatamente, el aceite se encendió, y las llamas destruyeron rápidamente el sello frontal, propagándose hacia la zona de baja presión de los cojinetes. Aún peor, el gas caliente de alta presión de la turbina invadió esa zona, alimentando el fuego como si fuera un soplete. Poco después, el sello trasero también fue perforado por las llamas, las cuales afectaron directamente al brazo de accionamiento del componente, entre el disco de la turbina de presión media y el eje de transmisión de energía. Debido al calor extremo, el brazo de transmisión se rompió, provocando que el disco de la turbina se desacoplara y girara libremente. Velocidad extrema dentro del motor. Solo 4 segundos. Después, el disco de aleación de níquel se rompió en 3 grandes fragmentos, generando una fuerza centrífuga enorme, como una pequeña explosión en el interior del motor. Esos fragmentos desgarraron la parte trasera del motor número 2, perforando el tanque de combustible del ala izquierda, lo que provocó una fuga de combustible. Además, más de 650 cables electrónicos, que funcionaban como los nervios del avión, transmitiendo señales entre los sistemas electrónicos, también fueron cortados. Mientras tanto, los aviones modernos dependen completamente de la electrónica para funcionar, desde el sistema hidráulico hasta los sistemas eléctricos, controles de vuelo, motores y el tren de aterrizaje. Todo era controlado mediante señales eléctricas. Aunque solo se perdió un motor, los otros 3 seguían funcionando bien, pero cuando el sistema nervioso de control se vio comprometido, el avión se convirtió en un cuerpo incapaz de autorregularse. El riesgo de caída libre se volvió evidente ante sus ojos. La situación se volvió realmente crítica. El 4 de noviembre de 2010, el gigantesco avión Airbus A380 con 440 pasajeros a bordo sufrió una falla grave causada por un error de fabricación menor de menos de 1 milímetro. Después de 2 explosiones internas, el capitán
comprendió de inmediato que enfrentaban una amenaza para todo el vuelo. Inmediatamente, cambió al modo de vuelo automático para estabilizar el avión, que seguía ascendiendo, y lo niveló en una trayectoria de vuelo estable. Los 5 pilotos enfocaron rápidamente toda su atención en el sistema de monitoreo electrónico ECAM. En solo 20 segundos, más de 80 alertas de distintos niveles aparecieron simultáneamente en el panel de control. Las alertas de mayor prioridad surgieron, primero, todas relacionadas con el motor número 2. Tras identificar claramente el problema, el capitán tiró de la palanca del motor número 2 hasta posición de ralentí. El sistema ECAM confirmó que el motor número 2 estaba en llamas y fuera de servicio. Siguiendo el protocolo, la tripulación activó el primer extintor, pero no hubo respuesta. Luego, activaron el segundo, y el indicador tampoco mostró liberación de agente. Esto fue una de las muchas consecuencias del corte de los cables de control. El sistema de extinción había quedado completamente inhabilitado. Pero ahí no terminó todo. La tripulación detectó una serie de alertas adicionales no relacionadas con el motor. El capitán comprendió de inmediato que estaban en una situación extremadamente grave. Por eso, el copiloto emitió una señal de pam-pam, un nivel de emergencia solo inferior al Mayday, hacia la torre de control. En ese momento, tuvieron que enfrentar una decisión crucial: realizar un aterrizaje de emergencia inmediato o resolver primero los fallos técnicos. Gracias a su gran experiencia, el capitán notó que el sistema de piloto automático seguía funcionando perfectamente. Eso significaba que el avión aún podía volar en círculos en el aire, lo que permitiría a la tripulación abordar poco a poco las más de 80 alertas aún activas en el sistema ECAM, y al mismo tiempo reducir el peso del avión mediante el consumo de combustible. Esto era vital para un aterrizaje seguro. El capitán sabía que intentar aterrizar sin conocer a fondo la situación del avión sería extremadamente arriesgado. Aún no sabían si los flaps podrían desplegarse, si el sistema de frenos funcionaba, o si el control del avión seguía siendo preciso. Ante tantas incógnitas, la opción más razonable era resolver cada fallo técnico y asegurarse de que toda la tripulación comprendiera el daño exacto del avión antes de tomar la decisión de aterrizar. Los fragmentos de la explosión de la turbina habían dañado los cables de control de los otros 3 motores. El motor 1 y el 4 pasaron a modo degradado protegido, mientras que el motor 3 operaba en modo de respaldo. Afortunadamente, estos motores no sufrieron daños mecánicos, solo perdieron la conexión electrónica de control. Tras una evaluación completa, la tripulación coincidió en que el avión aún era seguro para continuar volando. El copiloto solicitó entrar en una ruta de espera para volar en círculos sobre Singapur, y así ganar tiempo para atender todas las alertas restantes del ECAM. Una vez entendidos todos los daños, procederían con el aterrizaje. En el aeropuerto de Changi, en la cabina de pasajeros, la fuerte explosión hizo que muchos vieran el ala izquierda perforada, con combustible goteando. El jefe de cabina intentó usar el sistema de llamada de emergencia para contactar con la cabina, pero el sonido débil y la posición poco visible de la luz indicadora hicieron que la tripulación de vuelo no recibiera la alerta de la cabina de pasajeros. Afortunadamente, esta situación no afectó la seguridad inmediata. Justo después, el segundo copiloto fue asignado para observar las condiciones externas del avión. De pronto, un pasajero que también era piloto de Qantas lo llamó por iniciativa propia. Esta persona había estado observando las cámaras externas del avión a través del sistema de entretenimiento individual y detectó que el ala izquierda tenía una grave fuga de combustible. El copiloto inmediatamente fue a la sección inferior trasera para verificar, y presenció con sus propios ojos cómo el combustible fluía en forma de corriente bajo el ala, cerca del motor número 2. Rápidamente regresó a la cabina y reportó toda la situación al capitán. Al saber que los pasajeros podían observar los daños desde sus asientos, el capitán decidió hacer un anuncio para tranquilizarlos. Dijo: quiero disculparme con ustedes. Supongo que ya han notado que el motor número 2 está teniendo un problema técnico. En este momento, toda la tripulación está trabajando intensamente para resolver la situación. El avión sigue siendo seguro. Volaremos en círculos por un tiempo adicional y procederemos a liberar combustible.
para reducir el peso antes del aterrizaje. Después de este anuncio tranquilizador, el capitán continuó diciendo, necesitamos completar algunas listas de verificación obligatorias. Estoy seguro de que comprenden que este vuelo no continuará hacia Sydney. En este momento, estamos regresando a Singapur. Tan pronto como haya novedades, se las comunicaremos. De inmediato, el avión aún vuela con seguridad, y si hay más información, la compartiremos con ustedes a tiempo. Sin embargo, después de apagar el micrófono, la tripulación empezó a preocuparse por el hecho de que los pasajeros pudieran entrar en pánico al ver las imágenes en directo de la cámara exterior del avión, donde se mostraba el ala izquierda perforada y la fuga de combustible. Después de una breve discusión, concluyeron que cortar de golpe la transmisión en directo solo aumentaría la especulación negativa. Había perdido el control por completo. Por lo tanto, decidieron mantener las cámaras activas como si todo siguiera con normalidad. Mientras tanto, en el centro de operaciones Qantas en Sydney, el equipo de monitoreo detectó irregularidades a través de los datos por satélite enviados desde el avión. Un operador usó el sistema ACARS para enviar varios mensajes de asistencia al vuelo QF-32. En el momento del incidente, el avión sobrevolaba la isla de Batam, Indonesia. Varios fragmentos grandes del motor, incluyendo el disco de la turbina y partes del carenado, cayeron sobre zonas residenciales, dañando viviendas de los habitantes locales. Afortunadamente, la mayoría de las personas estaban trabajando fuera en ese momento, por lo que no hubo heridos. Algunos residentes fotografiaron los fragmentos con el logo de Qantas y los publicaron en Internet. La información no verificada se propagó rápidamente, llevando a muchos a creer erróneamente que un avión de Qantas se había estrellado. El rumor se difundió rápidamente entre los inversionistas, y el CEO de Qantas recibió llamadas preguntando por qué las acciones de la compañía estaban cayendo. Fue entonces cuando se enteró por primera vez de que su compañía estaba enfrentando una grave emergencia aérea. Luego de volar en patrón de espera durante 50 minutos, la tripulación completó todos los procedimientos técnicos que podían realizar en el aire. Sin embargo, debido a la fuga de combustible en el ala izquierda, el balance entre ambos tanques se volvió crítico, lo que impidió que pudieran liberar más combustible como estaba previsto. El avión, ahora, superaba el peso máximo permitido para aterrizar, lo que hacía necesario aterrizar lo antes posible, para minimizar los riesgos a largo plazo. Según las normativas, antes de un aterrizaje de emergencia, los pilotos deben calcular el rendimiento del aterrizaje para determinar si el avión puede detenerse por completo dentro de los límites de la pista. El aeropuerto de Changi tiene 3 pistas, entre ellas, la central y la del este. Tienen una longitud utilizable de hasta 4,000 metros. La tripulación decidió elegir la pista central, por estar más cerca de la estación de bomberos, un factor clave en caso de una emergencia. Sin embargo, al ingresar los datos en el software de cálculo de rendimiento de aterrizaje, incluyendo el peso actual, máximo y 9 sistemas averiados, el software no pudo generar ningún resultado. La tripulación quedó atónita. Nadie esperaba que el sistema arrojara un mensaje de cálculo imposible. Inmediatamente sacaron una tercera laptop de respaldo a bordo para intentarlo de nuevo, pero el software otra vez no pudo calcular la distancia de frenado necesaria. Esta situación era una advertencia implícita, ni siquiera una pista de 4,000 metros podía garantizar que el avión se detuviera con seguridad. En realidad, la razón por la cual el software no podía generar un resultado era un error de diseño en el sistema. En concreto, al ingresar múltiples fallos técnicos al mismo tiempo, el software acumulaba los factores de corrección para cada avería. Estos valores, al sumarse, producían una distancia de frenado teórica mucho mayor a los 4,000 metros. El valor excedía la capacidad de procesamiento del software, que no podía mostrar ningún resultado. Los datos calculados indicaban que la distancia de frenado requerida era tan grande que el sistema no podía siquiera mostrarla. En ese momento, el experimentado piloto David Evans ideó un enfoque distinto. En lugar de usar el peso máximo de aterrizaje predeterminado, ingresó el peso real actual del avión. Sorprendentemente, este método permitió al software omitir el cálculo con los factores de corrección
y mostrar un resultado. Para detener completamente el A380 se requerían unos 3,900 metros, apenas 100 metros menos que la pista de 4,000 metros de Changi. En toda la región de Singapur no existía otro aeropuerto con una pista más larga, por lo tanto, esta era la única oportunidad para aterrizar con seguridad. Después de completar todos los procedimientos de aproximación, el capitán Chris Pickney canceló el modo de espera en vuelo, siguiendo las instrucciones del control de tráfico aéreo. El vuelo Qantas 32 comenzó la aproximación a la pista central 20. Durante la aproximación, el capitán desconectó el piloto automático y tomó el control manual. Pronto notó que la respuesta de inclinación del avión era más lenta de lo normal, pero afortunadamente las demás superficies de control seguían funcionando correctamente. Preocupado de que el sistema de control electrónico pudiera afectar los motores, especialmente el número 1 y el 4. En las alas, el capitán decidió mantener esos dos motores externos a potencia fija, y solo usar el motor número 3, el más estable, para controlar la velocidad. Al mismo tiempo, el copiloto informó al control de tráfico que el avión requería asistencia inmediata de los bomberos, y pidió extender la fase de vuelo recto antes del aterrizaje, para ganar tiempo en caso de una emergencia. Debido a una falla en el sistema hidráulico verde, la tripulación tuvo que usar el tren de aterrizaje de emergencia. Afortunadamente, el tren seguía funcionando correctamente. Sin embargo, debido a que los flaps delanteros no podían desplegarse, el avión solo pudo usar los flaps traseros para generar sustentación adicional, lo que redujo la diferencia entre la velocidad mínima y la velocidad de aproximación a solo 59 km por hora. Si volaban más lento, el avión perdería sustentación. Si volaban más rápido, podrían salirse de la pista. Crespigny tuvo que pilotar con una precisión extrema. Cuando el avión descendió a 244 metros de altitud, desconectó por completo el piloto automático. Cada metro de descenso representaba una presión creciente, ya que la turbulencia se intensificaba, solo con un motor para regular la velocidad. La carga sobre el piloto era inmensa. Justo antes del aterrizaje, una alarma de pérdida de sustentación se encendió y sonó intensamente. Pero gracias a su experiencia y calma, el capitán logró aterrizar exitosamente el gigantesco A380 en la pista del aeropuerto de Changi. Cuando el avión, que pesaba 432,000 kilogramos, tocó tierra, Cristini pisó los frenos inmediatamente y activó la reversa de empuje del motor número 3, el único que seguía funcionando. Aunque la reversa no fue suficiente para frenar con fuerza, ayudó a reducir la fricción y el desgaste del sistema de frenos. Cuando el avión disminuyó la velocidad a aproximadamente 111 km por hora, Chris Pickney supo que lo habían logrado. Incluso encendió el altavoz de cabina y bromeó con los pasajeros: damas y caballeros, bienvenidos a Singapur. Actualmente es miércoles 4 de noviembre de 2010. Son las 11:45 de la mañana. Creo que, al igual que yo, todos sienten que este ha sido uno de los aterrizajes más memorables en mucho tiempo. El avión A380 se detuvo a solo 150 metros del final de la pista. Inmediatamente, los camiones de bomberos llegaron y rociaron espuma sobre los frenos, para evitar incendios por posibles fugas de combustible. Al prepararse para evacuar, la tripulación descubrió que el motor número 1 no podía apagarse, debido a que el cable de control se había roto. Tras confirmar que no había riesgo de incendio, decidieron no desplegar los toboganes inflables, por temor a causar más lesiones. Solo quedaba un radio operativo para comunicarse con los bomberos, así que la tripulación usó un teléfono personal para llamar al equipo de tierra de Changi y solicitar escaleras para abordar el avión. En la cabina, el calor era intenso. Los 440 pasajeros esperaron 50 minutos antes de ser evacuados de forma segura por el lado derecho. El motor número 1 tardó más de 2 horas y varios chorros de agua de los camiones de bomberos antes de detenerse por completo. Casi 2 horas después del despegue, las 469 personas a bordo del Qantas 32 habían regresado a Singapur, sanas y salvas, sin heridos. Esta vez la noticia se difundió por todo el mundo, pero en lugar de pánico, la gente sintió alivio. 5 pilotos, con cada decisión tomada bajo una presión extrema,
lograron el mejor resultado posible. Sin embargo, el incidente también generó preguntas en la industria aérea sobre la seguridad del A380. Después de 3 años de investigación, se publicó el informe oficial. La causa comenzó de un tramo de tubo de lubricación mal fabricado. Específicamente, el grosor de la pared era inferior al estándar, menos de 0,5 milímetros, y el orificio avellanado para el filtro de aceite fue perforado de forma descentrada debido a una mala sujeción. Lo grave es que este error no fue detectado después del sellado del tubo, por lo que el tubo defectuoso fue instalado en múltiples motores Trent 900, incluido el motor que explotó. Más preocupante aún, el motor que explotó en el Qantas 32 ni siquiera era el más defectuoso. Si no hubiera ocurrido en ese vuelo, el accidente podría haber sucedido en otro, y con consecuencias aún más trágicas. Después de que se reveló toda la verdad, todos los rodamientos fabricados por la empresa Hano, donde se produjo el tubo defectuoso, fueron retirados del mercado y completamente destruidos. Rolls-Royce también revisó sus procesos de diseño y producción para asegurar que desde la etapa de diseño inicial, todas las normas técnicas fueran unificadas y estrictamente supervisadas con los subcontratistas. Un pequeño desvío, de menos de 0,5 milímetros, aparentemente inofensivo, casi, hizo caer al avión comercial más grande del mundo. Y fue precisamente a raíz de ese error que el capitán Richard Champion, de Crespigny, quien mostró valentía y sangre fría extraordinarias, fue condecorado con la Orden de Australia, símbolo de logro y servicio incomparables. Y no solo él, los 5 pilotos del vuelo Qantas 32 también fueron galardonados con el premio Polaris en 2011, el reconocimiento más prestigioso de la aviación civil internacional. En esta catástrofe que casi se hizo realidad, el diseño y la tecnología del A380 también fueron reconocidos justamente. A pesar de que uno de los 2 sistemas hidráulicos fue destruido, el sistema electrónico de control de vuelo aún permitió que el avión mantuviera una capacidad de maniobra efectiva. El piloto automático siguió funcionando de manera estable mientras el sistema AECAM con el panel de estado detallado ayudó a la tripulación a mantenerse informada constantemente de la situación exacta del avión, permitiéndoles tomar decisiones acertadas sin dejar que el tiempo pasara en medio del pánico. Todo eso les permitió a los pilotos mantener plena confianza y preservar la vida. Para la aerolínea Qantas, este incidente reafirmó aún más una tradición inquebrantable. Mientras se pueda reparar, jamás se descarta. El A380 fue restaurado con éxito tras 2 años de reparación, con un costo de $139 millones estadounidenses. Y hasta la fecha, el Nancy Bird Walton, el avión que lleva el nombre de la primera piloto femenina de Australia, sigue volando con seguridad en su ruta habitual, de Londres a Sydney.